¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Susana Violante, doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona y estuve durante muchos años a cargo de la cátedra de filosofía medieval. Primero como JTP, luego como adjunta y luego como eh, profesora titular. Desde el año 1984 hasta el año 2021 en que me jubilé. En esta ocasión, lo que quiero es compartir aquello que habíamos pensado para poder intentar modificar de algún modo aquellos prejuicios que sobre un periodo de la historia del pensamiento tan amplio como es lo que yo llamo mal llamada Edad Media, tenemos. Entonces, nuestra idea fue esa, tratar de incorporar pensadoras, pensadores, problemáticas que no son las canónicas que se brindan que no siempre se brindan en las cátedras de filosofía medieval. Durante esos años fuimos obviamente modificando el contenido de la cátedra porque no era lo mismo cuando la cátedra era anual y cuando les estudiantes tenían una cursada obligatoria que era la de las lenguas latina y griega. Entonces eso nos permitía de algún modo comparar algunos fragmentos de las obras y los autores en su lengua original, ¿no? Sobre todo el latín, no así el árabe, por ejemplo. Pero eso nos hizo perder bastante, como también el paso de la asignatura de ser anual a ser cuatrimestral que se dio durante la década, a finales de la década de 1990. Esto imprimió una gran pérdida en el desarrollo y la profundización de los temas, porque contábamos con entre 15 y 17 encuentros en el cuatrimestre. Esto logramos porque había un seminario optativo, logramos paliarlo en el segundo cuatrimestre, la asignatura se dictaba en el primero, y en el segundo cuatrimestre ofrecíamos un seminario. El primero que ofrecimos fue el de filosofía y cine, donde intentamos analizar, mostrar en eran tres, cuatro películas sobre el medioevo o que se instalaban en el medioevo para ver si lo que allí se relataba tenía alguna coincidencia o no con lo que estábamos estudiando, y como también invitábamos a los profesores de historia medieval, también ellos nos daban un enfoque histórico de ciertos acontecimientos del periodo. Entonces, este era uno de los trabajos que hacíamos. También la cátedra, bueno, después que yo me jubilé, está a cargo del doctor Nicolás Martínez Sáez, que él me acompañó durante muchos años en la cátedra y ahora él es su profesor titular. Y como él trabaja la cuestión de los juegos en el medioevo, la cuestión del homo ludens, entonces también analizábamos, bueno, analizaba él más que nada la cuestión de los videojuegos, porque muchos de ellos están instalados en algunas cuestiones
algunas situaciones que transcurrieron en estos más de 10 siglos de pensamiento. Y hicimos también, ofrecimos un segundo seminario sobre las mujeres medievales desde el periodo matrístico, ¿no? Las mujeres que fueron al desierto, que acompañaron a Jerónimo de Estridón, que están en sus cartas, en las cartas de Agustín también, que las nombra, o Macrina, hermana de Gregorio de Niza. Entonces hicimos este segundo seminario sobre las mujeres filósofas, médicas, artistas del medioevo, como decía, desde los siglos de la patrística hasta el siglo XVI. Entonces complementábamos estas carencias con estos seminarios que ofrecíamos en el segundo cuatrimestre. No obstante ello, en la cursada, porque los seminarios no fueron obligatorios, entonces tratamos también, optamos por o trabajar pocos autores o tener una visión más amplia sin perder profundidad, tomando un texto y tratando de desarrollarlo en cada uno de nuestros ámbitos lo más posible y mostrarle a les estudiantes la variedad de criterios que este periodo contiene. Por eso nosotros decíamos, la oscuridad no está dada por una incomprensión o por ser nada más que, como suele decirse, religioso, sino por la complejidad que estos siglos contienen en cuanto variación de geografías y en sus geografías variación de sus pensamientos. Por lo tanto, lo que intentamos hacer fue precisamente tratar de mostrar que si bien son siglos sumamente religiosos, no corresponden a una sola religión, sino que en él convivieron y también se enfrentaron las religiones judías, cristianas, musulmanas y también las gentiles, que no hay que dejar de prestarles atención. Y por eso voy a compartir la pantalla para mostrar de algún modo cómo habíamos organizado la cátedra para que fructificara lo más posible. Nosotros, como decía, teníamos pocos encuentros y 8 horas semanales en la cátedra, 5 horas para los teóricos y 3 horas para los trabajos prácticos. Entonces, habíamos configurado, éramos afortunadamente, eso nos favoreció bastante, que estaba como profesora titular, después tenía un profesor adjunto que conformábamos la cátedra, los ayudantes que llegaron a ser 3 personas y también auxiliares estudiantes que habían accedido por concurso. Entonces, eso nos permitió dividir los encuentros, o sea, dividir en la semana en tres grandes bloques. Uno de los teóricos prácticos, un segundo de teórico práctico, que eran a modo de seminarios, y el práctico. Y los
auxiliares estudiantes presentaban sus temáticas, aquellos temas en los que estaban indagando, en el teórico que estaba regentado, por decirlo de algún modo, por mí. Entonces, bueno, el plan de trabajo del equipo docente, con sus fundamentaciones y objetivos que tienen que ver con esto que decíamos, o sea, mostrar que había otro medioevo, que si bien todo lo que se cuenta que aconteció fue así, también hubieron otras cosas que han sido silenciadas, calladas, menoscabadas por muchos, no estudiosos, sino más, bueno, por algunos estudiosos a veces también. Entonces, eso nos llevó a quitar de la bibliografía obligatoria, lo que no quería decir que les estudiantes los consultaran, los manuales. De este modo, tratamos de trabajar con las obras, como decía al inicio, traducidas, porque les estudiantes no tenían acceso, no todos cursaban las lenguas clásicas, ni todos tenían otra lengua, entonces trabajábamos con las obras de los autores traducidos. En esta fundamentación es interesante hacer mención a que la totalidad de los espacios, o sea, esos tres espacios de trabajo áulico, tenían la modalidad de seminario, o sea, se leía una problemática, se discutía en grupo, se realizaban las relaciones con lo que estaban viendo en los otros espacios, ya fuera el otro teórico práctico o el práctico, y ver qué relaciones se podían establecer. Yo hacía iniciar el periodo en cuestión en lo que yo llamaba el -3, el siglo III antes de Cristo o el siglo III antes de la era común, porque nos interesaba mostrar esa confluencia con la llegada a la zona helenizada de los griegos, de los judíos, perdón, de la diáspora y de Palestina, cómo tuvieron la necesidad de conocer y de interiorizarse no solo en la lengua griega, sino también en la cultura griega, para que su pensamiento no fuera aniquilado, ¿no? Y poder inclusive fortalecerlo con el pensamiento filosófico desarrollado en estas zonas. Entonces, iniciábamos con una introducción que obviamente estaba no solo a mi cargo, pero sí esa introducción general donde daba el pantallazo de todo el periodo y explicaba la gran diferencia entre los medievales, en tanto las personas que vivieron durante estos siglos, la diversidad de vidas de estos siglos, y los medievalistas, o sea, las personas que nos dedicamos a estudiar el medioevo. Y hay una grandísima, obvia diferencia. Entonces ahí hacíamos esta introducción a los siglos -1 al 16. En el práctico también se hacía la introducción sobre el cristianismo primitivo y la paideia griega, ¿no? El libro de Werner Jäger, y también la teología griega y la relación sobre todo que hay entre el Fedón, lo que se conocía en ese momento, como es una de las posibles obras que fundamentan el pensamiento judeocristiano. El seminario que ofrecía el profesor adjunto
tenía que ver con aquello que casi nunca llegábamos porque no nos alcanzaban las clases. Entonces él trabajaba los últimos siglos con pensadores como Nicolás de Cusa y Giordano Bruno. Entonces él hacía en esas 2 horas de teóricos, o sea que había 3 encuentros semanales para la filosofía medieval. En esas 2 horas ofrecía este seminario. Es, es relevante insistir en que cada uno trabajaba en sus especialidades. Entonces, hacíamos también una introducción a la diversidad, o sea, en el teórico, antropológica entre los siglos III y XV y sus consecuencias para la modernidad y la contemporaneidad. Como yo estaba en la cátedra de filosofía moderna también, entonces esto y lo que hacía el profesor adjunto, que era el profesor titular luego fue el profesor titular de moderna, de filosofía moderna. Entonces eso nos permitía hacer el enlace entre el pensamiento de estos siglos y la modernidad. En los prácticos se iban viendo las cuestiones del problema del lenguaje, su relación con el mal, los judíos de la diáspora y de Palestina, como hemos dicho, Filón de Alejandría, y el auxiliar o la auxiliar alumna, en este caso el auxiliar alumno, trabajaba Pablo de Tarso en la carta a los romanos. En estos encuentros, como estábamos diciendo, también trabajábamos en los teóricos y los prácticos, que tratábamos de que hubiera una confluencia en el trato, porque yo veía unas cuestiones problemáticas en los teóricos y los profesores del práctico trabajaban los textos y otras cuestiones que por ahí yo no lograba incorporar en los teóricos. Entonces nos complementábamos entre teóricos y prácticos. Por eso, en algunos casos, en otros yo trabajaba en los teóricos unos temas y en los prácticos otros, para tratar de abarcar la mayor cantidad posible de estos temas. Veíamos las concepciones gnósticas, los apologistas, las cuestiones llamadas neoplatónicas o postplatónicas, Orígenes, Plotino, el Contracelso, eh, mientras que se continuaba el seminario de Nicolás de Cusa y luego Giordano Bruno. Entonces, se trabajó también en los prácticos, Hipatia de Alejandría y Plotino, que me parece que no lo había nombrado antes. En el teórico yo presentaba la cuestión cristológica de Dios como madre, Jesús como hijo, los concilios, el contenido de los concilios, sus contradicciones y su influencia en el pensamiento filosófico, y también el surgimiento del Islam y cómo se escribe el Corán, en qué situaciones en, y quiénes, ¿no? Participan de esa escritura. También en los teóricos trabajábamos el mundo como holograma, sobre todo la cuestión del más allá, porque como existe el prejuicio de la religiosidad de este periodo, yo intentaba mostrar que no solo fue en el medioevo que se hablaba del más allá, sino que se habló antes de ese más allá y se habla hoy, en el siglo XXI, también del más allá. Por eso hice mención y había escrito justamente un módulo de cátedra
con el título de La percepción y el más allá contemporáneo con evocaciones medievales. Mientras que, bueno, los prácticos continuaban trabajando con Hipatia de Alejandría y Plotino. Otra de las cuestiones para tener en cuenta antes de seguir con los contenidos es que la bibliografía que habíamos seleccionado es muy, muy cuantiosa, es muy, muy extensa, porque ofrecíamos a los estudiantes la bibliografía que nosotros teníamos. Hicimos digitalizar muchas obras porque la biblioteca de la Universidad de Mar del Plata no tenía muchas obras sobre este periodo y sobre sus autores. Entonces, nosotros ofrecíamos unos textos que eran obligatorios conforme los temas trabajados, pues como mostré en el cuadro, y a su vez les estudiantes nos podían pedir alguna de estas bibliografías y muchas veces, afortunadamente, aconteció que muchas y muchos estudiantes nos ofrecían, aportaban ellos también bibliografía que complementaba la nuestra. Así que, bueno, era un trabajo realmente grupal. La segunda instancia, siguiendo con esta cuestión de la importancia del pensamiento musulmán y sí instalarnos en el problema de los universales y sus consecuencias. Eso lo trabajaba yo en los teóricos, mientras en en el teórico práctico se trabajaba la infinitud del universo en la cosmogonía de Giordano Bruno y en los prácticos se trabajaba el pensamiento árabo-musulmán, sobre todo el problema del intelecto. Yo trabajaba la cuestión de patrística, matrística, los padres y las madres del desierto, y Agustín de Hipona para la cuestión sobre todo la cuestión del lenguaje, trabajábamos de magistro y varios libros, no solo de confesiones, sino también otras obras de Agustín. Entonces, para el problema del lenguaje, mientras en los prácticos seguían la línea de los pensadores árabes como Al-Farabi, Al-Ghazal, Averroes, nosotros en el teórico trabajábamos el problema del lenguaje con Porfirio, su modificación del concepto de metafísica, Boecio, Abelardo, y luego pasaba yo a trabajar en Anselmo de Canterbury, sobre todo en el prosloguio y la primera perdón, de la carta de la encarnación del Verbo, donde hace una crítica Anselmo a Roselino, y eso nos venía muy bien para enlazar con la cuestión de los universales. Luego, bueno, trabajábamos en los teóricos Escoto Eriúgena, otro de San Emeramo, y allí terminábamos esta primera parte muy sustanciosa, muy profunda, para luego pasar a las cuestiones de la convivencia, la Inquisición, la persecución a los albigenses y cómo se iba dando un cambio en este mundo, en este espacio geopolítico, religioso, filosófico, con la llegada, la aparición del corpus aristotélico y la escuela, en manos de quienes venía ese corpus, y la escuela de traductores de Toledo. Mientras tanto, en los prácticos que ofrecían la persona que era auxiliar alumna, ese año
trabajó Alcuino y el catálogo de las emociones, pero en años anteriores había trabajado esta misma persona, la licenciada Libertad Martínez Larrañaga, cuestiones sobre la iconografía. Y este año, como decía, Alcuino de York. Luego trabajábamos ya llegando al final, Duns Scoto en el teórico, Duns Scoto, Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua. Y en los prácticos se trabajó a Ramón Llull la cuestión de la convivencia y la conversión, y en el libro del Gentil y los Tres Sabios también se trabajó en los prácticos la introducción a las sumas, las concepciones de Tomás de Aquino sobre el problema del lenguaje y los universales en consonancia, Tomás de Aquino en consonancia con lo que veíamos en los teóricos. De este modo, llegamos al final de la cursada, que cerrábamos, como les decía, con ese encuentro tipo coloquio en el que cada estudiante presentaba un tema o un autor o que no había sido tratado durante la cursada, o algo que durante la cursada en tal o cual autor o problema no habíamos tratado. Y cerrábamos con la problemática de género, hombres y mujeres en los distintos espacios y periodos, y uno de los ayudantes trabajaba la masculinidad y femineidad en el medioevo, acerca del valor de que la mujer se transforma, o sea, para alcanzar la perfección como ser humano, transformarse en varón. Por eso él trabajaba el caso de las santas travestis. Y también en este problema de género, como decía antes, para después trabajarlo en el seminario, le dimos voz a mujeres como Hildegarda de Bingen, Trotula de Salerno, Margarita Poret, si podíamos llegar a Christine de Pizan. Entonces, lo que yo quise mostrar aquí es que si uno tiene la posibilidad de contar con un grupo de personas que conformen la cátedra, se puede separar. No digo que esto lo hayamos hecho solo nosotros, ¿no? Pero es mostrar cómo lo hicimos nosotros para tratar de abordar la mayor cantidad de temas y problemáticas del periodo que están silenciadas en los manuales. Por eso los habíamos quitado. Sabemos que es imposible tratar todo lo que aconteció en el medioevo, por eso a veces asusta a algunas personas introducirse en él por la complejidad y la gran cantidad de perspectivas sobre las diferentes temáticas. El medioevo trató todos los temas que nos podamos imaginar, todos, absolutamente. Entonces se hace muy difícil abordarlos como corresponde, pero no es imposible al menos mencionarlos. Así que bueno, esto es lo que quise compartir en este momento, en este espacio de nuestro trabajo en forma conjunta en la Cátedra de Filosofía Medieval, en la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchísimas gracias, y luego compartiremos algunas otras cuestiones puntuales del periodo. Muchísimas gracias.